Buenas señoras y señores a Lápiz Rebobinador, la enciclopedia para nuevas generaciones y ventana a recuerdos y nostalgia para nosotros, los de la vieja escuela. Soy Andrés Blanco Morales y me acompaña Andrei, el G.I. Joe, Calderón Enríquez. ¿Cómo está, don Andrei? ¿Cómo les va? Muy bien, por dicha. Aquí seguimos ¿Cómo? en un proceso de confinamiento, seguimos. Sí, estamos atrapados en nuestras casas e iniciando la época de lluvias. Así es. Y con ellas la aparición de los abejones. Entre muchos otros elementos extraños, como por ejemplo las abuelitas. Las abuelitas. Bueno, pero las abuelitas, para aquellos que nos están escuchando, no son señoras ancianas, no. Son como hormigas voladoras, son termitas. Sí, ya empieza la época de los bichos y los zancudos y todos metidos en la casa, decía tonto, vamos a ver cómo nos va con Exacto. estas plagas. Exacto. Pero bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa de Lápiz Rebobinador. En el episodio de hoy les tenemos un tema donde vamos a hablar de los juguetes, aquellos juguetes con los que crecimos desde niños, hasta donde nos dé el tiempo y si no hacemos una segunda parte posteriormente. Antes de iniciar, les recordamos nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook y Twitter como Candanga Studios y en Instagram como fm.candanga y nuestra página web www.candanga.fm. Y nos pueden escuchar en varios servicios y clientes como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Evox. ¿Cómo se llama este otro? Que solo escucha un programa. Pandora. Buscándonos como Candanga Studio y les recordamos nuestro otro programa de misterios, intrigas, curiosidades, que se llama Very Well, Mr. Joe. Nos dejen sus comentarios, siempre su retroalimentación es importante para nosotros. Antes de iniciar, vamos a hacer nuestra micro sección, que es nueva, que se llama Quesabots. Así que, Andrei, cuénteme alguna comida que extraña porque ya no la hacen o que usted decía, pucha, qué rico era comer eso de niño, pero ya a estas edades, por la salud no la puedo comer o por la razón que sea, una comida que extraña. Bueno, yo tengo dos comidas y las dos son similares porque tienen que ver con gelatina. A ver. Resulta que antes, cuando nosotros hacíamos paseos de familia y nos íbamos por el lado de la provincia de Punta Arenas y luego teníamos que retornar a la capital de San José, a veces hacía mi papá una ruta que pasaba por San Ramón y había un restaurante, que no sé si usted alguna vez pasó, que se llamaba La Colina. Y en ese restaurante vendían una gelatina de colores que era como un tipo de flan en la parte de abajo y otras gelatinas ácidas de color en la parte de arriba. Y siempre nosotros la pedíamos y esa en especial de ahí era increíble. Bueno, cerraron el restaurante y obviamente ya no existe la gelatina de colores ni tampoco La Colina. Entonces, esa comida era increíble. Y luego también en los supermercados, de hecho, precisamente vendían lo que se llamaba gelatina tricolor. Entonces, ¿qué era? Que era una preparación, que era un único sobre, pero quién sabe qué aditamentos tenía, que cuando uno lo fabricaba, o sea, uno la preparaba, le echaba agua caliente, lo que sea, quedaba de 3 colores. Entonces, si era de fresa, entonces quedaba como 3 tonalidades de fresa y también 3 consistencias diferentes. Sí, de esto no me acuerdo. Era riquísimo, sí. Interesante. Y ya no existe. Qué triste, qué triste que ya no existe. En el caso mío, yo no sé si usted se acuerda, porque no me acuerdo la marca, yo nada más sé que uno iba a la pulpería y lo compraba, y eran unos limones de plástico. Ajá. Que adentro traían azúcar saborizada a limón. Eso era todo, no era la gran gracia. Pero me llama la atención porque me acordé así de repente, no recuerdo que uno lo comprara con marca, ni recuerdo cómo se pedía. Nada más sé que era en forma de limón. ¿Usted se acuerda? Era como un plastiquillo, era un limón, bueno, imagínense un limón de plástico. Esto nos lleva a que el confinamiento suyo viene desde hace muchísimo tiempo atrás, porque eso lo siguen vendiendo. Sí. Bueno, Bueno, pero de hecho ya ha mutado, ya no solamente hay limones, hay por ejemplo en forma de fresas y sabe a fresa, en forma de uvas y saben a uva. Pues sí, pero realmente en almacenes más grandes, ya no tanto en las pulperías, aunque hay pulperías, o sea, que son pequeños
a abastecedores o pequeños supermercados de esquina aquí en el país, por aquello de los que nos están escuchando en otros países, y lo siguen vendiendo. En efecto, no tienen marca, quién sabe quién lo estará produciendo, eso de fijo viene de China o quién sabe de dónde. Sí. Y me imagino que no debe ser nada nutritivo el contenido de azúcar saborizada. Y es que es azúcar. Está Azúcar con comiendo ácido. azúcar. Exacto. Y para fiestas todavía en las piñatas, todavía en esos almacenes grandes donde se compra por kilo y ese tipo de cosas, todavía venden como elementos para las piñatas, por ejemplo. Y vienen esos, las Los limones. frutas de plástico. Sí, eso, exactamente, las frutas de Qué plástico. curioso. Besos, sí, yo hace tiempo no los veo. No sé cómo se llaman, no sé cómo es que realmente la gente pide, deme un limón de plástico con azúcar, o sea, Sí. no sé. Sí. Sí, pero me llamaba mucho la atención en esa época. Y evidentemente, aunque supiera que existen, no lo comería ahora tampoco. Es una bomba de azúcar. Obvio. Evita el azúcar y salva tu vida. Bueno, muchas gracias. Y la gente, si nos quiere contar comidas que extraña o si escucha cosas extrañas de nosotros, como este limón de plástico, cuéntenos en redes sociales. Pero bueno, vamos a entrar en tema, don Andrei, y vamos a empezar a hablar de los juguetes con los que jugamos cuando niños. Para que sepan, no vamos a incluir en este programa videojuegos. Correcto. Para eso estaremos hablando en otro programa solamente de los videojuegos de antes. Entonces, para enfocarnos solamente en juegos físicos, los que jugamos de niños. Entonces, Andrei, cuénteme su primer juguete, tal vez desde la edad de kinder o incluso antes de kinder, con los que usted jugaba. Bueno, el primer juguete que yo tengo noción era un oso de peluche. Era un oso de peluche que es heredado, porque para variar en mi familia, como yo soy el tercero de 4 hermanos, entonces mi hermano mayor siempre me pasa heredando que la ropa, no antes, la ropa, los juguetes, etcétera, etcétera. Ciertos Le juguetes. heredó, hasta el pelo le heredó. Exacto, porque tampoco tiene. Entonces, resulta que el muñeco este era un oso de peluche que no tenía absolutamente nada especial. Era como, me imagino yo, que era como un tipo de beige y las patas y las orejas eran celestes. Y nosotros le decíamos el E. ¿Por qué? Sí, porque lo que tenía era una etiquetilla atrás y uno se quedaba dormido haciéndole con el dedo a la etiquetilla diciendo así. Y entonces nosotros le decíamos tráigame el ley, no sé qué. Bueno, el condenado oso fue el primer juguete que yo tengo recuerdo. ¿Cuál es el primero suyo? No estoy seguro de cuál es el primero que me acuerdo, pero recuerdo que me gustaba mucho jugar con los tucos de madera, con los que uno construía torres, así. Y yo me acuerdo que eso me encantaba, pero me encantaba y me entretenía un montón. Y estoy hablando, sí, desde antes de entrar al kinder, por ejemplo. Sí. Todo lo que era jugar como a armar cosas que obviamente esas sabes que va a estar uno armado. Bueno, yo una vez hice la Torre Eiffel, me acuerdo. No, pero me gustaba. Quedó lindísima. Sí, me gustaba mucho jugar con tucos y con cosas de armar. Y eso me da pie para hablar del siguiente. Me gustaban mucho los rompecabezas. Ahora, a esa edad no estoy hablando de rompecabezas de 1000 piezas. Estoy hablando de rompecabezas de esos que son como de 6 piezas nada más. Correcto. De hecho, que lo armaba y lo desarmaba y lo volvía a armar. En el caso mío, nosotros teníamos un rompecabezas de Blancanieves y los 7 enanos, que era de madera, dentro de un marco. Entonces uno lo que hacía era que metía las piezas para que encajaba y quedara bien. Ese es el rompecabezas, el primer rompecabezas que me acuerdo. Y jugábamos un montón con ese rompecabezas. Sí, era súper entretenido, era a manzalocos. Exactamente. Luego también habían en aquel entonces ya, digamos, se comenzaba a ser más común ciertos juguetes de marca estadounidense. Entonces, ¿Cómo cuáles? como por la marca de Fisher Price. Nada más de que en ese entonces era muy caro. Bueno, siguen siendo caros, pero en aquel entonces todavía era más caro. Y tras de eso, para los que no saben, en Costa Rica era muy normal que hubieran, o más bien, habían pocas tiendas de venta de juguetes. Y las tiendas
que tenían más mercancía, pues era de locos para los chiquitos en Navidad ir a esas tiendas a ver los juguetes y seleccionar lo que uno quería que le comprara, o los papás, obviamente, en las edades que dice Andrés, de antes de kinder, pues tenía que ir a esos almacenes a ver qué conseguía, ¿verdad? Y entonces habían unos cubos que no son Lego, pero tenían la misma funcionalidad de Lego, más grandes de plástico fuerte, precisamente para hacer lo mismo que dice Andrés, tratar de hacer figuras o torres o etcétera de cubos de colores, pero eran enfocados para bebés o para niños. Correcto. Y de hecho ahorita no lo había notado en mi lista, pero ya con eso que usted dijo me acabo de acordar, nosotros tuvimos un tobogán de plástico. No era gigante, pero me imagino que puede haber sido de esa marca o no sé, pero que puede haber sido como de 1.5 metros de alto, o sea, era chiquitillo. Y lo que hacíamos era que lo poníamos en el jardín y caía en una piscina de esas que uno, ¿cómo se llaman esas? Las que son de plástico, que uno llena ahí con la manguera, nada más un ratillo, correcto, y luego bota el agua. Correcto. Entonces poníamos esa piscina y poníamos el tobogán para que uno cayera ahí adentro. Me acabo de acordar. Buenísimo. Ah, caray, qué curioso. También me acuerdo de los camiones de madera. ¿Usted tuvo camioncitos de madera? Yo tengo una particularidad que más adelante... Usted solo tuvo dinosaurios de madera. No, de que a mí realmente y hasta la fecha a mí no me gustan los carros. O sea, sí, yo no tampoco soy por lo menos a estas edades no soy así como que yo, ya que chiva los carros y todo eso. Sí, exacto. Pero yo sí que soy una bestia, en el sentido de que usted me dice, ay, ¿qué marca era el carro? Yo no tengo ni menor idea. O sea, era blanco con 4 ruedas. Sí. O sea, entonces, ese soy yo a hoy. Sí hubo una época en que me gustaban los carros, pero eso más adelante. Que ahorita lo vamos a hablar, los carros tipo Hot Wheels, ¿verdad? Que son pero chiquitillo, no. Pero mi papá siempre hablaba, porque en la infancia, obviamente de él, no había nada de estos juguetes. Entonces lo que habían eran exactamente los camiones de madera o de lata, de metal pesado. Sí, de metal también. Que se compraban en el mercado central aquí en Costa Rica o en los parques. Entonces yo sí me acuerdo de haber jugado con juguetes de madera, pero no porque eran míos, sino porque incluso eran de mis primos o de mi tío o de mi papá o lo que sea, y con eso jugué. Sí, que le llegaban heredados. Exactamente, y ya he hecho leña de por sí. Igual uno en esa época, esas edades, es muy poco, o sea, que pida uno. Ah, no, en definitivo. De hecho, yo en esas edades lo que me recuerdo más de jugar era con tarros o con cajas o con cualquier otro montón de cosas que no eran ni siquiera juguetes. Es más, a hoy, y lo sé porque ahora soy padre, es una realidad completa. O sea, uno gasta un montón de plata en juguetes y luego el chiquillo, entonces abre el juguete y en vez de jugar con el juguete, juega con la caja del juguete. Sí. Pero bueno, eso es así. Hablando de juguete de madera, nosotros, creo que fue mi abuelo paterno, le regaló a mi hermano un caballo de madera. Ah, yo me sé una historia de eso. Exacto, eso iba a contar la historia. Ese caballo de madera, bueno, ¿cómo se llaman esos? Para mecerse. Sí, son un caballo de tipo mecedora. Bueno, sí, yo creo que esos tienen nombre, pero bueno, un caballo de madera tipo mecedora. Tipo balancín. Exacto, no sé, digámosle balancín con mucho swing. Resulta que ese caballo, una vez me despierto yo a la noche, juro yo, ¿verdad? Que me desperté en la noche y me quedo viendo el caballo, ¿verdad? Y el caballo se me queda viendo a mí, man. Y empieza a mecerse lento, y empieza a acelerar. Y conforme aceleraba, se acercaba a la cama. Mae, yo cagaba de miedo, weón. Y pego gritos y ya, obviamente era una pesadilla. El caballo, cuando me desperté, estaba en el fondo. Y a partir de ahí, yo me acuerdo. ¿Qué? Y el caballo era sonriente y usted decía que lo veía que se ponía bravo. Sí, el caballo era normal, era como una sonrisilla. Y yo lo veía como con el ceño fruncido y enojado. Es que, qué miedo, man. Y yo me acuerdo que después de esa pesadilla, antes de irme a dormir, agarré el hueputa caballo y lo metía en el closet
para dormir tranquilo. De obvio, por eso estaba bravo el pinche caballo. Si lo ponía a dormir en el closet, que no se iba a enojar. Exactamente. Ay, no. Pero bueno, ¿qué Bueno, otro juguete tiene usted? de esa Escalofriante. época, no, escalofriantes todavía en esa época no tengo. Eh, eh, digamos, el tema es de que propios, bueno, también tengo una particularidad, que yo en la época de infante era demasiado desastroso, entonces a mí no me duraba nada, ningún juguete, porque yo lo rompía todo. Entonces yo, por ejemplo, me regalaban un reloj y yo lo abría porque yo quería saber cómo funcionaba el condenado reloj. Entonces me regalaban unos Transformers y los rompía para poder ver cómo los funcionaban. Entonces, a mí no me duraban mucho los juguetes. Entonces, mis papás, ya sabiendo eso, me trataban de comprar cosas un poco más durables. Qué sé yo, una esfera precolombina o algo así. Entonces, Y aún así la rompía. exacto. Entonces, sí me acuerdo que en ese entonces sí habían juguetes de madera con el alfabeto y con dibujos de animales y cosas así. Entonces, yo jugaba con eso. Eso es como los recuerdos más distantes que tengo. Y también pistolillas que nos regalaban en ese entonces en Navidad y eso. Que por Claro. cierto, las pistolas no era porque yo los pedía, sino porque mi papá quedó traumado. Resulta ser de que, o sea, uno vive la infancia que el papá quiso tener. Eso es Ajá. muy curioso. Resulta ser que mi papá, Vamos a ver qué dice Gael cuando tenga 18. júrelo, con los funcos. Resulta ser de que mi papá era muy pobre. Y entonces, en aquel entonces, yo creo que ya en un capítulo anterior habíamos hablado algo del cine, donde habían casas que no tenían televisor. Entonces, digamos, en el barrio donde ellos estaban, pagaban 5 colones o no sé qué para ver por la ventana de la casa que sí tenía televisor, el televisor. O sea, entonces, él en ese entonces veían las películas de vaqueros y ellos querían tener pistolas de vaquero con así Ajá. metálicas. Bueno, entonces, obviamente, como él nunca las pudo tener y cuando las tuvo se las robaron, entonces, ¿qué fue lo primero que nos regaló a Eric y a mí? Unas pistolas. Y de vaquero, a pesar Pistolas. de que a uno no le gustaban ni las pistolas, ni nunca me han gustado los vaqueros, ni nada de eso. Ajá. Entonces, me acuerdo también de jugar con eso. Curioso. Nos movemos de época. Sí, Ok, entonces entramos a kinder y primaria, digamos, en la escuela. ok. ¿Qué recuerda de esa época? Porque ya ahí en esa época ya ahora sí empezaba uno más a pedir juguetes. Sí, ahí vamos a ver. Nosotros yo creo que vivimos en una época muy interesante, muy chiva de nuestra, digamos, Generacional. de generacional en la vida mercadotecnia. ¿Por qué? Porque fue precisamente en la explosión de las grandes compañías de entretenimiento que utilizaban los juguetes para enganchar a los chiquillos para ver y comprar sus productos. Ajá. Entonces, era muy común que salían series de dibujos animados, que era lo que uno pasaba viendo todo el día, y que inmediatamente salía una empresa como Mattel generando la línea de juguetes de esa serie. Entonces uno Sí. quería tener los bichos que salían en esa serie. Entonces, lo No, primero que y en recuerdo, muchos casos era al revés. Salía el juguete y luego la y serie. para lograr la venta de los juguetes sacaban las series, como en el Exacto. caso de lo que me imagino que va a decir hasta ahorita. Sí, o sea, digamos, yo me acuerdo, primero que nada, de los muñecos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué? De un Ujú. montón de series. Los muñecos de He-Man, los muñecos de las Tortugas Ninja, de los de Ujú. Star Wars, los G.I. Joe, ¿verdad? Que con eso comenzamos el programa. Y los Transformers. O sea, Ajá, los esos eran, Transformers. esos eran los muñecos que habían, obviamente, para nosotros, y al mismo tiempo, para las niñas, por decirlo así, estaban las Barbie. Entonces, tanto los Willas querían tener los personajes de acción como las chiquitas pasaban yendo a la Universal, que es una tienda muy famosa aquí en Costa Rica, a comprar las Barbie. Tras de eso,
había una fulana que se vestía de Barbie, de la Barbie del turno, para que las abuelas se tomaran fotos con la Barbie y obviamente los papás diciendo, pucha, ya voy a tener que pagar 14,000 pesos para comprar una Barbie. Sí, eran caras las Sí, Barbies. Y de hecho esos muñecos también eran caros. eran Yo caros. solo tuve Tortugas Ninja como un par y Transformers, pero G.I. Joe's, Thundercats y He-Man no tuve, pero jugaba mucho con G.I. Joe's en la casa de mi madrina, que el hijo tenía un montón de G.I. Joe's, entonces ahí hacíamos toda una trama de una película de los G.I. Joe's tirándose por mecates y no sé qué, era bastante entretenido. Bueno, aquí hay un dato curioso, dato curioso. Resulta Dato que, en curioso. efecto, a mí no era que me regalaban los juguetes, exceptuando en los cumpleaños, etcétera, pero mi hermano y mi primo sí tenían muchos, o sea, eran Mm, coleccionistas. Entonces, yo lo que hacía era que me metía y le robaba los juguetes a mi hermano, que tras de eso los tenía bajo llave y todo eso. Entonces yo siempre le trataba de sacar los juguetes porque eran chivísimas. Por ejemplo, me acuerdo que él tuvo hasta incluso naves de Star Wars, que ya eso, qué chiva. nada de eso existió y que ahora muy probablemente valdrían mucha plata como objetos de Sí, colección. fijo. La que me alcahueteaba muchísimo a mí era mi abuelita, que yo tuve una relación enorme con mi abuelita y entonces yo pasaba las tardes en la casa de mi abuelita y era la que me pasaba comprando cosas. Y aquí viene el dato curioso. Resulta Perdón. que el papá de un compañero de nosotros del colegio, que no Ajá. voy a decir el nombre, tuvo una tienda de objetos, digamos, de segunda mano, por decirlo así, aquí en Guadalupe. Ajá. Usted sabe de qué me estoy hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. Y resulta ser que ese señor tenía un montón de muñecos, obviamente, segunda mano, de todas estas fábulas y estas cosas. Entonces, mi abuelita iba y le compraba esos juguetes y yo, de claro, o sea, si eso valía un montón en otro lado, el tener la figura tal y cual, entonces así fue que yo también me fui haciendo de bichillos de esos. Ajá. Buen dato curioso. Curioso. Muy buen dato curioso. Otra serie de juguetes que tengo aquí son los de Playmobil. ¿Usted tuvo de Ajá. esos? Pero eso era Sí, todavía así como empezando kinder. sí, exacto, exacto, exacto. Y yo recuerdo que tenía uno y eran como, es que no eran como Legos exactamente porque ya las figuras venían listas, era más que Sí, todo como de armar la ciudad, pero no se armaba completamente y traía muñequitos que eran parecidos a correcto. los de Lego, pero eran más reales, más Sí, humanizados. sí, sí, yo tuve varios, como una granja y unas cosillas así. Ajá, como una gasolinera y salían Exacto, exacto, carrillos y cosas así. exacto. Era interesante, me acordé de eso. También Sí. me acuerdo en mis gustos por los rompecabezas, y yo creo que esta la habíamos mencionado en un programa anterior, el rompecabezas que era una bola de fútbol de Italia Ajá, 90. correcto. Ese fue puta bola, la armé y la desarmé no sé ni cuántas veces. Y otro rompecabezas que me gustaba muchísimo, La de la bola de yo Chiqui. no sé cuál es ese. Que también, que era una bola de fútbol, que era una de las mercancías que se conseguía con las galletas Chiqui, ¿se acuerdan? De Entonces era seguro es un. esta de la que estoy hablando, weón. Ah, es esa misma. Sí, tiene que ser. Bueno, me imagino. Sí, sí. Es los rompecabezas cuadrados que traían como, de hecho vendían de diferentes tamaños, pero normalmente eran como cuadros de 16, de 4x4, de 5x5, y traían un montón de cuadritos. Ujú, Y faltaba un cuadrito en el rompecabezas. Entonces usted lo que hacía era deslizar las piezas, correcto. izquierda, derecha o arriba, para armarlo. Esos puñas sí me entretenían increíblemente. Sí, sí, Eran sí, chivísimas. correcto. ¿Qué otro tiene usted por Bueno, ahí? ya hablando también de rompecabezas, yo sí comencé muy de temprano con rompecabezas ya grandes, porque mi papá también era fanático. Es más, mi papá compraba una goma especial, que luego yo ya me di cuenta que uno perfectamente le podía poner goma normal, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. para eso la mercadotecnia, porque dice, no, es que hay que comprar la goma especial para rompecabezas, que valía carísimo, ¿verdad? Y bueno, eso era en la Universal. Y para luego que el rompecabezas estuviera listo, hacer como un cuadro y enmarcarlo, pegarlo ahí. Entonces, sí, en nuestra casa sí hubo mucha tradición de hacer rompecabezas grandes. Luego, también los juegos, digamos, de mesa, pero para niños. Por ejemplo, las memorias.
Entonces, en ese entonces hubieron muchos programas famosos latinoamericanos como El Chavo del Ocho, Odisea Burbujas, Colitas, que eran mexicanos, y se generaron los juegos de memoria de estos programas. Entonces yo me acuerdo que yo tuve el del Chavo, yo tuve el de Odisea Burbujas, y uno la pasaba bastante bien. Nosotros jugamos montones un juego de mesa de avanzar eso y que dice avance 3 espacios, luego usted tira al lado y devuélvase tantos y no sé qué, de colitas. Y me acuerdo que lo llenamos porque era un álbum y juego de mesa al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces uno salía a las postales y las pegaba. Y lo llenamos entre todos mis primos y el juego lo teníamos donde mi abuelita. Y entonces cuando llegamos donde mi abuelita todos decíamos, vamos a jugar Tosti. Porque como el juego venía en el Tosti, nosotros le poníamos así. Tosti es una marca de snacks aquí en Costa Rica también. Entonces, así era como le llamamos. Entonces, de hecho, el último en jugarlo fue mi hermano, que es de los menores de todos los primos, y siempre iba donde mi abuelita a jugar Tosti. Bueno, ¿y eran los juegos de mesa. dónde me deja usted el bingo de animales? Sí. Resulta ser de que no sé de qué marca habrá sido, pero en una época aquí todo el mundo tenía un bingo que era donde lo que aparecían eran solo animales. Entonces, animales de la selva. Y me acuerdo que en el colegio de nosotros, cuando se hacían, vamos a ver, de forma periódica, a mitades de año, los julios, se organizaba un bingo para recolectar fondos para el colegio. Y entonces, mientras que los adultos iban al gimnasio central del colegio a jugar el bingo para adultos, en la zona del kinder, llevaban a los chamaquillos para que jugáramos bingo de animales. Vea, creo que la persona más salada que existe en el mundo. Vea, nunca, no pego rifas, nada. Bingo, nada. O sea, soy salado. Tan salado que la única vez en mi vida que he pegado, y me acuerdo, fue en un bingo de animales en el cole. Que me gané una bolsa de confites y nunca lo voy a olvidar, madre, porque es la única vez yo creo que me he ganado algo en toda mi vida. Qué bueno, hay que decirle a su esposa que le consiga un bingo de animales y que lo marque. Fue puta de juego, de verdad nunca pego nada. Entre los juegos de mesa, para seguir en el juego de mesa, hay dos que me llamaron, me marcaron mucho. Uno es 20 juegos. Ajá, correcto. Que era de Disney. Lamentablemente no me acuerdo cuáles eran los 20 juegos que venían, pero me acuerdo que traía dados, traía una perinola, creo que sí traía el juego de serpientes escaleras. Palillos chinos. Palillos chinos, sí, correcto. Había uno que era como, porque eran como unos cuadritos con obviamente dibujos de Disney, y había uno que era como de piratas o algo así. Ajá. Sí, Entonces había como una roca en el medio del mar o algo así. No, ¿de qué se trataba? No me acuerdo. Sí, no me acuerdo, pero mis primos y yo también lo jugamos montones, pero montones. Y el otro que no sé, me llamaba mucho la atención, pero en realidad nunca lo jugué bien porque para niños siento que es medio complicado. Era Gran Banco. Gran Banco. Gran Banco es la versión tropicalizada costarricense de Monopoly. Correcto. Pero claramente un niño de 7, 8 años jugando Gran Banco que va a estar entendiendo nada, ¿verdad? Y menos ahí que hay que hipotecar propiedades y vender propiedades y poner que hasta... Entonces me acuerdo que lo jugábamos mal, nosotros nada más avanzábamos y comprábamos la propiedad, pero no hacíamos nada de hipotecas, ni de chozas, ni nada. De hecho, en ese entonces casi nadie tenía Monopoly, porque la marca era muy cara y entonces lo que se compraba era Gran Banco y también estaba el Petrodólares. Ajá. Sí, cierto, Petrodólares. Yo me acuerdo que Petrodólares era una caja amarilla o algo así. Pero Petrodólares, es que la particularidad de Gran Banco es que sí es tico. Sí, es tico. De hecho, decía Avenida Escazú y... Ajá. Venía la Escazú, venía Punta Arenas y cada uno ahí con su precio y todo. Correcto. Pero Petrodólares me parece que sí era internacional, ¿cierto? Correcto. Sí. Sí. Luego, bueno, obviamente los juegos tradicionales de mesa de ese entonces, digamos, dominó o el naipe normal, donde uno llegaba a una fiesta y entonces siempre había alguien que sabía algún truco o algún juego diferente al naipe normal. Entonces, qué sé yo,
los juegos que llamaba Tonto o un 21 diferente o cosas así, entonces uno jugaba con esos. Sí, correcto. Ahora que dice de naipes, con mi abuela materna, mi abuelita Marina, con ella jugábamos montones naipe y jugábamos, ella nos enseñó a jugar, bueno, nosotros le decimos rom, pero creo que internacionalmente se le llama romy. Ajá. Y jugamos mucho a As 2 3 y jugamos uno que mi abuelita le decía que se llamaba burra tapada. Que usted me pregunta las reglas y la verdad no me acuerdo, pero me acuerdo que jugamos con ella burra tapada con los naipes, que me acordé yo de qué era. Y con mi otra abuelita, mi abuelita Carmen, jugaba un montón tablero y era, pero buenísima. Bueno, o yo chapísima, pero siempre, madre, siempre me ganaba, era demasiado buena. Y bueno, y mi abuela Marina también era buenísima jugando naipes también, de hecho. Eran ambas un par de jugadoras. Sí, sí. Y entre las cosas que me gustaba a mí jugar con los naipes, no solo era jugar los juegos de esos normales con reglas, sino que era construir casas de naipe. ¿Usted alguna vez se entretuvo haciendo eso? Sí, sí, pero yo sí siempre fue malísimo. Me imagino, porque usted tiene un pulso de doctor, dijo. Exactamente, yo para el tema de construcción siempre he sido bien malo, bien malo. Sí, y ahora que usted saca los dominós, pues sí, me gustaba jugar dominó, pero lo que más me gustaba era hacer la caída de dominós. Exactamente, eso yo también, eso sí, yo era ¿Cómo se bueno. llamará eso? ¿Eso tendrá nombre? Sí, claro que sí, se llama caída de dominós. Ah, bueno, sí, sí, sí. Bueno, y me acuerdo que una vez mis papás me regalaron un set de dominós, pero eso sí no venían con números. Era un set específico para hacer eso, para empujarlos y que se cayeran. Y traía así como, no sé, casi que 500 chinchillos de dominós. Entonces yo me entretenía haciéndolos larguísimos y a ver qué tan largo lo podía llevar. Era sumamente entretenido. Bueno, ¿y dónde me deja las canicas? Ay, ve, ve. ¿Qué Que hijo, puña? Eso nosotros, sí se me... que nosotros en Costa Rica también le decimos bolinchas. Las Pero en bolitas otros de países se vidrio. llaman, exacto, que en otros países se llamaban canicas. Aquí en el país habían, digamos, dos tipos de canicas, que eran las canicas de vidrio, ¿verdad? Y de hecho, al día de hoy todavía siguen vendiendo en unas mallitas. Entonces uno coleccionaba y en teoría, si uno se ponía a jugar con los amigos, uno le podía ganar las canicas al otro. Y había unas Sí, sí, eso era apostado. exacto, y había unas canicotas chivísimas. Ajá, había unas grandísimas que era una asociada, porque esas sí le pegaban a todo. Y la versión más antigua, digamos, de las canicas son los chumicos. Que los Ajá. chumicos son como de Eso suena coco. como a leyenda costarricense. Sí, sí, sí. Amigos del ¿Cuál le micromano. sale? ¿Cuál le sale? El Exacto. ¿Cuál chumico. le sale el chomico? O más cacao. O más pegado. Bueno, esos chumicos son precisamente como otro tipo de bolincha, pero de otro material. Y, Mm. y bueno, sí, de hecho yo me acuerdo que nosotros en la escuela jugamos muchas veces canicas a Sí, ganar sí, las sí. canicas de otros. Ujú. Claro, y de verdad había unas chivísimas, porque como eran de vidrio, eran transparentes y adentro traían, quién sabe cómo lo hacían, ¿verdad? Exactamente. Colores, que rojo y que era chísima. Y rebotaban montones, porque yo me acuerdo que varias veces intenté quebrarlas para, según yo, ver qué era lo que tenían adentro. Y no, pues cuando tiraba uno contra el piso, ¡pah! Salía disparada para arriba. Exacto, exacto. ¿Qué más? ¿Qué más te acordás? Yo tengo algo que estoy 100% seguro que para nadie más fue juguete. Pero mi abuelo Ahora, paterno, mi abuelo Roberto, fumaba montones. Pero bueno, dejando de lado la parte de la fumada, como fumaba tanto, tenía un montón de cajetillas de fósforos ajá. y nunca las botaba, las tenía siempre como en una bolsa o en cajas. Entonces, cuando íbamos a la casa de mis abuelitos, nosotros jugábamos con las cajas de los fósforos vacías. Entonces jugábamos como de dispararnos, digamos, porque uno metía la caja en la boca y soplaba, entonces salía la cajilla de adentro, volando. Y de O quemar a gente. hacíamos, ¿y qué? Y de quemar a gente. No, no, Sí, sí, ya lo veo no, que es medio piromaniaco, que por cierto, para no, aquellos que quieran, piroquinético. sí, para aquellos que quieran escuchar, pueden ir a nuestro programa, hermano, A ver, Mr. Joe, donde tenemos un capítulo sobre piroquinesis y fuegos instantáneos, Yeah, espontáneos. man. No, pero obviamente estaban vacías. Ah, Entonces ya. hacíamos torres y jugábamos con eso. Qué curioso. Pero me acuerdo que me entretenía mucho. ¿Qué otro tiene por Bueno, ahí? ¿y dónde me deja usted los Biomaster?
Bueno, le voy a decir una cosa, empezando por lo que usted acaba de decir. Yo toda la vida le dije, es más, yo le decía, no sé, yo creo que le decía Videomaster, pero no se llaman Videomasters, ¿Cómo se se dice? llaman Viewmaster. Ah, view de vista. Ajá, Viewmaster, así es como se llaman Sí, en realidad. Pero nosotros le decíamos Videomaster. ajá. Sí, sí, Obvio, sí. obvio, Master. Como ¿Qué era? ¿Qué eran BIO. los Videomasters? Bueno, eso era un aparatillo que uno lo ponía como si fueran unas gafas con las manos, tenía una palanquita para uno poder ir pasando microfilminas y realmente lo que se vendían eran unas ruedas que lo que tenían era un sinnúmero ahí como 20 microfilminas que cuando uno lo metía y lo insertaba en el aparato, uno en los lentes, uno podía verlo de cerca. Entonces, esas rueditas lo que contaban eran historias. Por lo general eran fábulas o películas en miniatura, Ujú. obviamente, en esos remaster. Creo que a veces hasta venían acompañadas de LPs. Entonces, Ajá, mientras uno iba escuchando la historia o algo así, uno iba pasando la filmina con la que correspondía. correcto, correcto. También hubo un Viewmaster más moderno que sacaron después que no ocupaba ser puesto en la cara, sino que usted era como un foco. Usted ponía el disco ahí y usted lo apuntaba contra la pared y era como un proyector de los de antes. Al final de cuentas era eso, un proyector, eh, pero era orientado para niños. A ver, eso sí, yo no me acuerdo. Y usaba exactamente los mismos discos del Viewmaster, entonces se podían reutilizar. Bueno, yo tuve un juego que creo que era como tipo de Fisher Price, no sé, no sé cuál era la marca, pero bueno, que era un maletín de doctor. Ah, Entonces, sí. era la caja y lo que adentro tenía era el martillo para sacar los reflejos de las rodillas, un estetoscopio, y eso era. Y entonces uno pasaba jugando de doctor y una inyeccioncilla que por dentro tenía un líquido rojo que era de plástico, obviamente. Entonces, uno pasaba jugando de doctor, pero con el jueguillo ese. No, eso no tuve. Lo que sí tuve, que ya lo medio hablamos, fueron los carros, los Ajá, carritos, de los que uno empujaba en el piso. Porque hay correcto. varios tipos, ¿verdad? Están los carritos normales, comunes y corrientes, que uno nada más empujaba. Están los Hot Wheels, Ajá, que esos sí eran mucho más elaborados porque venían a veces, bueno, se podían comprar solos, pero la sí, gracia era ponerlos en las pistas que vendían de plástico y eran chivísimos sí, porque daban vueltas 360 grados o si tiraban una rampa y caían. Había y unos ahora son incluso bien chivísimas caros. que cambiaban de color, Sí, porque si usted los ponía en agua fría, cambiaban. Entonces exacto, usted ponía al final de la pista una palangana y ¡pum! Cambiaba de color verde exacto, a naranja, no sé. exacto. Y de hecho los anuncios siempre han sido muy chidos. Ajá. Y existieron los carros a control remoto. Ahora, los carros a control remoto, hubo un momento que no eran tan remotos porque eran cableados. Yo no sé si se acuerda de eso. O Sí, sí, me acuerdo. sea, traía un control, pero siempre estaba pegado con un cablecillo hasta el carro. Entonces, lo más que podía separarse el carro de uno era, qué sé yo, un metro, metro y medio. Y había que Correcto. andar caminando detrás del carro. Fue después que salieron los carros a control remoto, de verdad remotos, que diera por señales de radio. Y eran chivísimas. Eso sí me gustaron muchísimo. Nada más que el problema de siempre, en esa época, era el tema de la batería, ¿verdad? Sí, Porque usaban, qué sé yo, como 6 baterías de esas gordas, grandes, y se sí. gastaban en como un par de O de, horas y ya. o de las baterías cuadradas. Ajá. Y no eran recargables, o sea, en esa época jamás. Entonces era carísimo estar jugando con el carro porque habría que estarle haciendo refill de baterías y nada que ver. De las baterías azules de Panasonic Ajá. viejas o aquellas que tenían un gato, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. De hecho, en esa época, yo no sé si se acuerda cuando se puso de moda las famosas baterías alcalinas, que ahora Ajá, todas son alcalinas, sí, pero correcto. antes no lo eran, entonces de verdad no duraban nada. Cuando se Sí, pusieron de moda las Duracell alcalinas, era como, wow, estas duran correcto, 4 veces más o no sé cuántas veces más. Y fue correcto. el boom, pero en esa época no existían esas, entonces Sí, de verdad se gastaban rapidísimo. sí, yo tuve carros eléctricos también. Sí, Ajá. y también tuve esos carrillos. Y vamos a ver, uno en ese entonces, pues ni podía, bueno, no existía ni celular, ni tablet, ni computadora, y el televisor, pues tampoco era que uno lo podía utilizar todo el tiempo. Entonces, uno lo que le tocaba era jugar con uno.
Ajá. Digamos, en el caso mío, que yo no Bueno, si tenía usted amigos, dice eso a estas edades, la gente lo puede malinterpretar. sí, hay algunos que siguen jugando con ellos mismos, pero bueno, cada quien con su tema. El punto es que en el caso mío yo no tuve amigos en el barrio. O sea, nosotros lo que íbamos a donde los amigos era la casa de Andrés o a la casa de Pablo. ¿Verdad? Ajá, Entonces, ajá. eh, uno jugaba en un mundo de fantasía creado por uno. Entonces, yo me acuerdo que yo hacía una combinación ahí toda estrafalaria entre los muñecos de He-Man que peleaban contra los Transformers y luego estaban los carros de Hot Wheels. Era un despelote. Luego venían los dinosaurios, buenísimo. Sí, sí, sí. Apenas como por haber hecho un Y, reality. y luego los animales del bingo. No, eso solamente usted que ganó. Pero bueno, total. Bueno, hablando de dinosaurios, obviamente Ajá, tengo que sacar el tema de dinosaurios. Yo tuve dinosaurios de plástico, ajá. Yo que no tuve, una pero época, Andrei tuvo como 1 millón. que hubo una época en que todos los almacenes chinos de acá comenzaron a sacar dinosaurios de plástico. Entonces, obviamente, como yo estaba fascinado con los dinosaurios y me gustaban unas series ahí animadas de dinosaurios, yo coleccionaba. Y nuevamente, mi abuelita de Alcahueta era la que se iba a todos esos lugares aquí a Guadalupe y me compraba los dinosaurios de plástico. Solamente que yo en mi cuarto, yo me imagino que usted se acuerda, yo tenía un armario, como un ropero. Y en Sí, la parte de arriba del ropero tenía toda la colección de dinosaurios. sí, yo me acuerdo. ¿Qué pasa? Que mi hermano, cuando se enojaba porque yo, bueno, obviamente con justa razón, pero cuando yo entraba sin permiso al cuarto, entonces él se daba cuenta y venía y lo primero que hacía era que agarraba uno de esos bichos que entonces eran de plástico duro, ¿verdad? Y me agarraba a dinosauracios. Y yo terminaba Sí, a tonto. paseado con los dinosaurios. Pero bueno, Esos eran duros. sí, no sé, Eran durísimos. que lo diga mi jupa, que lo diga mi cabeza. Pero bueno, ¿qué más? Ahora que usted mencionó las pistolas de su papá de vaqueros y no sé qué, Sí. ¿usted se acuerda unas pistolas que vendían que traían como cartuchos de pólvora? Ah, sí, sí, sí. Sí, que Oiga, eran como de salvas. sí, qué hijo de puta juguete más bélicamente peligroso. O sea, por dicha, bueno, yo no sé, yo creo que están prohibidos ahora, ¿verdad? No tengo ni la O se menor siguen idea. vendiendo. Pero esos eran, o sea, usted las veía y parecían pistolas de verdad. Sí, sí. Eran Eran iguales, pistolas de iguales. salva. De- Ajá, y uno metía unos cartuchillos de plástico que sí. traían pólvora y entonces sonaban pa, pa, cuando disparaba y la gente encantada con eso, me decía, tonto. Mi abuelito tenía una. Además, yo todavía tengo las pistolillas. Todavía yo tengo la pistolilla. Ajá. No sé si servirá todavía, pero. Y entonces tenía una y cada tanto tiempo le encantaba hacer diabluras. Entonces, qué sé yo, estábamos nosotros ahí comiendo y de repente aparecía con la pistola y ¡pa! Y todo el mundo muerto de miedo, de susto. Sí. ¿Qué otro tiene por ahí? Los Slinky. Eso no sé. Ah, Que bueno, son cuéntame, a ver si me acuerdo. que son los resortes, que son unos resortes de plástico que venden Ajá, ajá, que el ajá. resorte va Como resorteando. bajando las escaleras. Sí, exacto, como bajando las escaleras. Entonces, eso, a lo que tengo entendido, se llaman slinkies. Ajá, Pero, ajá, obviamente, ajá. en ese entonces yo no sé cómo se llamaban, resortes, punto. Pero eran de Sí, sí, colores sí. fosforescentes, todavía venden. De hecho, le acabo de comprar uno a Gael, que es mi hijo. Y entonces era un vacilón, porque precisamente uno lo que hacía era tirarlos por las escaleras para ver cómo se iba haciendo el resorte. Y se jodían rapidísimo. Sí, rapidísimo. Porque en Y, alguna parte se doblaba y ya usted lo ponía y ya me decía qué pereza se jodió. exacto. Y al más o menos al mismo tiempo salieron los famosos GAC. ¿Qué eran los GAC? Ah, los gag eran, bueno, primero voy a explicar qué eran. Era como una baba de plástico, Ajá. eh, pero era extremadamente flexible. Entonces Sí. usted lo podía estirar, estirar, estirar y estirar, estirar y era pegajoso, no manchaba, por lo menos, pero era entretenido hacer y era como acuoso. De verdad no sé qué material será eso, pero era muy ¿De qué estás peculiar hablando? porque era curioso por eso, porque cuando usted lo veía en la cajilla parecía Sí. líquido, pero usted lo tocaba y ya era como más sólido y se podía estirar montones y era súper entretenido. Y tenía Ahora, colores y un montón de carajadas. Sí. ajá, a eso es lo que quería llegar. Entonces, eso es lo que era, pero empezaron a vender de diferentes
olores y Ajá, colores. correcto, Y correcto. habían olores al propio hediondísimos, Ah, pero hediondísimos. De hecho, esos chunches eran de Nickelodeon, ajá, 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 exacto, exacto, exacto. que antes de que Nickelodeon se convirtiera en canal y tener sus propios programas y todo, vendían eso. Y de hecho, antes Exacto. existían los premios Nickelodeon, donde invitaban artistas y les daban premios y no sé qué. Y entre las cosas, habían concursos donde le caían a los carajillos gag así encima, en todo el Correcto. cuerpo, y era súper pegajoso. Esa vara nunca entendí de dónde salió, pero sí me acuerdo que conforme pasaba el tiempo se secaba y se secaba y ya dejaba de funcionar. Bueno, yo tengo otro juguete que si uno de nuestros ex compañeros del colegio nos escucha, se va a acordar. Nosotros tuvimos un compañero que se llamaba Belardo y él tenía unos juguetes que usted ya en otra ocasión me había dicho que no se acordaba de esos juguetes, que se llamaban Battle Beasts, o sea, bestias de batalla. ¿Qué Eh, era? pero obviamente en aquel entonces yo no hablaba inglés. Ajá, Y ajá. yo oía que decían la palabra y yo decía Battlebills. Yo pensé Ajá, que era ajá. Battlebills o algo así. Eran los famosos Battlebills. ¿Qué es eso? Que nuevamente a lo que dijo Andrés, que antes salía el juguete y luego salió una fábula. Bueno, en un universo expandido de los Transformers, salieron de que en un planeta habían animales que eran guerreros y entonces eran los diferentes, todos los animales que usted se puede imaginar, un oso panda, un tigre, un león, y lo que Sí, sí, tenía yo me acuerdo de eso. de armadura, y en la armadura venía como un tipo de holograma que si usted le frotaba, ¿verdad? Entonces aparecía el holograma, eso en el juguete, y en la fábula, ese holograma les daba poderes a los bichos. Entonces, Abelardo tenía un aterro, y yo, ¿qué es eso tan chido? Porque como yo siempre he sido coleccionista, entonces yo dije, ¿qué es ese montón de animales tan chidos? Bueno, ese es otro que yo me recuerdo. Y en el caso mío, yo jugué con algo también un poco atípico, sobre todo para los niños. Eran ¿qué? ¿Cuál? Los ponis. Ah, Resulta de que en Costa Rica, también había una fábula que eran My Little Pony, ¿verdad? Que es una fábula que ahora han modificado y lo han hecho más moderno, etcétera. Pero bueno, se trataba de unos condenados caballitos de colores, de lo más lindos, taca, todos mágicos, que tenían en alguna parte algún dibujillo que los hacía particular. Entonces, un copo de nieve. Nuevamente, el tema aquí es el ser coleccionista. sí, sí, Entonces, sí, sí. yo decía, este es morado con el pelo amarillo y el otro. Entonces, a mí me gustaba, por eso. Y de hecho, tanto es así que mi abuelita, nuevamente, alcahueta, me Sí, sí, pasó sí. comprando esos ponis en una temporada. Eso fue antes de los dinosaurios. Muy, 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 muy carajillo. Interesante. Otro, bueno, este puede ser rapidón porque en realidad creo que solo tuve uno, pero eran los Mecano. ¿Usted tuvo Mecanos? Exactamente, yo también tuve solo uno. Sí, esos eran tractores o camiones o así que venían desarmados, venían con piezas de Metálico. metal, con tornillos, con tuercas y venían con las herramientas para que uno los armara. Sí, sí, sí. Normalmente creo que yo tuve de un tractor. Yo no me acuerdo de qué tuve, yo creo que era para hacer varias figuras, pero sí. Y de hecho, nuevamente, a mí no me llamaban tanto la atención, pero a mi papá le encantaba. Entonces decía, oye, hay que comprarle un Mecano. Y yo, pucha, y yo con la Que tuerca. creo que eran caros, creo que eran caros. Y claro, y entonces que ahora pongámonos a pensar, si todos eran de metal de verdad, pesadísimo y todo, desde fijo tenía que ser caro. Ujú, ujú. Hablando de armar, hablemos de los Legos. Claro, Los Legos en mi vida fueron importantísimos porque, bueno, también eran sumamente caros. Casi siempre era que me regalaban alguno de cumpleaños o en Navidad. sí. Y lo que hacíamos es que, bueno, y de hecho a veces me regalaban el Lego en la Navidad y en la misma noche lo armaba y ahí lo terminaba. Pero mi hermano y yo, después de que los armábamos, los volvíamos a desarmar y metíamos todos los Legos en una bolsa de basura. Entonces, después en las tardes ya nos poníamos a inventar cosas que armar. Entonces sacamos esa bolsa de basura que era gigante, llena de Legos. Entonces la tirábamos en el piso del cuarto y nos poníamos a armar e inventar cosas.
terminábamos, desarmábamos y la volvíamos a guardar en la bolsa de basura. Y en esas pasábamos todo el tiempo jugando. Sí. Nada más que en la época donde pues éramos más pequeños, pues de verdad era difícil tener de esos Legos chivísimos. Es que antes habían Legos bueno, todavía hay Legos chivísimos, de barcos pirata y de todo eso. Los Legos que a nosotros nos regalaban eran los chiquititos. Pero ya más adelante, me acuerdo que a mi hermano sí le regalaron una vez un Lego de un castillo que era grande. Y yo, uy, madre, qué esa hora tan chiva. Sí, que tenía un fantasma, ¿se acuerdan? Sí. Y de hecho usted tuvo otro, que creo que usted no se acuerda, que era de Robin Hood. Sí, es ese que le dieron a mi hermano. Bueno, exactamente. Sí, esa era chivísima. Sí, yo pero tuve los Legos definitivamente me llamaban muchísimo la atención. Sí. ¿Qué otra cosa te acordás? Me acuerdo, y ahí va a estar incluido usted también, en un momento, no sé por qué, nos regalaron un juego de química. Ya con solo la risa. No sé, y traía como experimentos, hay un folletillo, no sé qué. Y ahí, aquí voy a contar la travesura. Una vez en la casa de Andrei, yo creo que usted tuvo uno, o sea, no fue que yo llevé el mío. No, usted tuvo uno. Ajá. Además, yo creo que ambos tuvimos varios, porque de hecho, y eso es un muy buen regalo, ese tipo de juguetes didácticos, ¿verdad? Entonces, yo creo que usted tuvo uno, y de hecho yo tuve como dos diferentes. Es que no me acuerdo, pero sí me acuerdo, o sea, el punto es que un día, en una tarde, yo iba mucho a la casa de Andrés después del colegio, ahí en las tardes, dijimos, hagamos experimento. y saca Andrés una cuchara y le empezamos a echar químicos y prendemos un encendedor y nosotros quemando ahí, quién sabe qué carajos, ¿verdad? Nunca, es más, no, en el momento no supe ni lo que estábamos echando, entonces mucho menos ahorita. No, es más, me acuerdo que habían como unas carajadillas como azules, ¿se acuerda? Sí, unos cristales azules, sí, cierto. Cristales azules, pero nosotros no sabíamos inglés, y menos términos químicos. O sea, ¿qué estábamos echando ahí? No tengo ni idea. Nosotros mezclábamos todo y le prendíamos fuego y nosotros, vea cómo salen burbujas arriba. Qué caballos, ¿sabes? Solo falta que nosotros estuviéramos ahí fumados. A lo mejor es por eso que somos así. Puede ser que por eso hicimos este programa, de hecho. A lo mejor. Sí. ¿Cuánto tiene? Ok. Después, también me acuerdo de que de mi hermano tenía un tipo de, ¿cómo me parece? Como una base lunar. Entonces, era como con un módulo ahí de luna, etcétera, y tenía como decir, un mapa celeste de la superficie de la luna. Entonces, uno lo que jugaba era que uno iba a colonizar la luna y uno ponía casas y ponía unas carajadas ahí en la luna. Eso yo lo jugué mucho tiempo hasta que misteriosamente se rompió. Después, ¿qué otra cosa? Bueno, también yo tuve un telescopio. Yo también tuve telescopio. Lamentablemente, es que es tortero y también no lo arreglamos. Me acuerdo que me regalaron el telescopio chivísimo y no sé qué. En la ciudad costaba más usarlo, ¿verdad? Entonces, una vez fuimos a la playa y en lo que nos fuimos, me acuerdo que abrimos una de las tapillas y se cayó un lente y se quebró. Entonces, los telescopios tienen varios lentes, ¿verdad? Y obviamente se quiebra uno y ya no sirve, entonces decíamos, no, ya. Y, o sea, en realidad nunca lo pude usar como se tuvo que haber usado. Fue una huevazón. Sí. Pero siempre me ha llamado mucho la atención eso. De hecho, he pensado hasta comprar un telescopio ahorita porque sería chivísimo. Sí, obviamente los telescopios de antes eran más como de juguete. Ajá. Que de hecho yo también de juguete tuve un cazamariposas y el kit de cazamariposas. Sí, entonces cierto. yo iba con Andrés Gutiérrez a conseguir mariposas y luego yo las coleccionaba. Y ese hormiguero. Y ese hormiguero, exactamente. Voy a decir dos que son parecidones en cuanto a lo que representan. Yoyo y trompo. Sí, el yoyo me gustaba más jugar con yoyo que con el trompo, porque con el trompo era bien tuerca yo para lanzarlo.
Pero el yo-yo, bueno, creo que la mayoría de gente lo conoce, ¿verdad? Subirlo y bajarlo y que dormir. De hecho, hubo una época en que estuvo muy de moda porque en los programas de fin de semana de niños, como el que hacían aquí, que se llamaba Recreo Grande, hacían concursos. Entonces la gente iba y decía, bueno, hagan un truco con el yo-yo. Entonces hacían el columpio y que duérmalo y el perrito caminando. No sé, había un montón de trucos que se podían hacer. Entonces era interesante hacerlo. Y el trompo, pues era chiva también porque usted lo tiraba o una dos en el piso o la gente que era muy pro lo tiraba en el aire y caía girando en la mano de la persona. Y habían concursos o juegos que uno podía hacer entre la gente que se llamaban mecos y era para tirar y romper el yoyo de la otra persona y ganaba el que lo despedazaba, ¿sabes? Sí, cierto, sí, cierto. Que de hecho es curioso porque ya hubo una versión más moderna de eso que usted está hablando, porque eso era con el yo-yo. Pero nuevamente, pero ya ahora japonés salieron unas faulas relacionados a no son como yoyos, no, sí, es que se tira de hecho como yoyo, que es como una competencia para yo despedazarle el objeto al otro fulano. Y nuevamente se tira como un tipo de cuerda, jala. O algo así. ¿Cómo? Es como de disco. Ese, sí, yo lo he visto, sí. Exacto. Entonces, y eso es como, es exactamente la misma lógica de lo que usted me acaba de decir. Ajá, es algo así. Sí. Pero entonces había gente que tenía unos trompos de plástico durísimos, habían de plástico que no eran rellenos, entonces esos eran los que se rompían más fáciles, habían de madera, entonces el que tenía el yo-yo más resistente obviamente era el más gorrero, o el que más aguantaba por lo menos. Correcto. Tengo otro juguetillo que tuve una vez que se llama Stretch Armstrong y es un muñeco que se estira. ¿Usted se acuerda de ese muñequillo? Sí, claro, de pelo rubio. Era un bichillo. De hecho, hace meses salió una serie de este bicho en Netflix. Qué bueno. Así se llama, Stretch Armstrong. Entonces usted lo agarraba y lo estiraba. El problema es que tenía cierto límite. Ajá. Y efectivamente después se me rompió y lo que le salía era una goma, lo que tenía dentro de sangre, digo. Sí, qué bueno. Otro que tuvo mi hermano, que me gustaba mucho, era como, bueno, se llamaba Creepy Crawlers. ¿Usted alguna vez lo escuchó anunciado en tele? No, ese ¿O, no o se acuerda haberlo visto en mi casa? ¿Cómo era? Traía unos moldes de metal con figuras de insectos, escorpiones, cucarachas y así. Sí. Y uno le echaba un líquido y Claro, luego claro. lo metía en un horno. Un hornito. Sí, me acuerdo. Y cuando salía del horno, salían figuras de plástico. Ajá. Entonces habían esos líquidos de plástico que uno le ponía, había de todos colores, habían brillantes, en fin, se prestaba para ser creativo y entonces decía, voy a hacer una cucaracha de 3 colores, voy a hacer una cucaracha brillante. Era chivísima, nada más que obviamente el enganche de eso era que cuando usted se quedaba ya sin el líquido, de mamó, tenía que ir a comprar más y ya era, o sea, prácticamente que usted jugaba con lo que venía y tan, se acabó. De hecho, en esa misma época salieron también animales, insectos, dinosaurios que uno los sumergía en agua y crecían. Entonces, estaban, como, digamos, en tamaño miniatura y el agua lo que hacía era que turgía el bicho, que también era como un tipo de espuma plástica y crecían. No sé si se acuerdan. Sí, no. Bueno, pues con eso yo sí jugué. O sí, o no. Bueno, en fin, hay otro. Tengo dos más para esta etapa y dejamos el programa hasta ahí, si le parece. Dale, perfecto. Terminando la primaria, me acuerdo que, bueno, y también se extendió ya más adelante en la adolescencia, pero fue donde empecé a aprender a jugar, fue ajedrez. Y empecé a jugar ajedrez con mi primo Francisco y no recuerdo si mi primo Ricardo también. Pero me acuerdo que nos reuníamos, teníamos un librillo que un tío nos había regalado y empezamos a aprender a jugar leyendo el libro. En realidad nadie nos enseñó. Entonces al inicio empezábamos a jugarlo bien mal y conforme íbamos aprendiendo corregíamos lo que había que hacer y las estrategias y no sé qué. Pero muy entretenido. Usted jugó un poco de ajedrez con nosotros, pero eso fue más adelante Más en adelante. nuestra vida. Y otro juego que para mí era chivisísima, que tuve de niño, es Simón. ¿Usted tuvo Simón? ¿O se acuerda que era Simón?
Sí, de que, por ejemplo, que era como un juego de luces, usted te iba apretando dependiendo de lo que le fuera diciendo la máquina. Ajá, es un juego como de memoria en realidad y de habilidad. Entonces traía 4 luces de 4 colores diferentes, ¿verdad? Entonces la máquina no era nada digital, bueno, obviamente era digital, pero digamos, no era Mira, inteligente como ahora, que tenía varios niveles y así. Entonces usted sí. le decía, bueno, empieza, entonces sonaba una luz, sonaba pip, entonces usted tocaba esa luz. Y en el siguiente turno ya tocaba la primera y luego la segunda. Y en el siguiente la primera, la segunda y la tercera. Y ahí iba sumando y sumando, sumando hasta que usted llegara lo más lejos posible y conforme avanzaba también aumentaba la velocidad. Ujú, Era ujú. súper entretenido y era grandísimo. De hecho, no sé si ya lo había mencionado en algún momento, pero yo soy ingeniero de software. Y entre mis primeras tareas programadas que hice en la U fue programar un Simón, yo me acuerdo, Qué bueno, qué bueno. porque me gustaba muchísimo. Qué buenísimo. ¿Usted tiene algún otro para No, yo creo que finalizar? para esta etapa podemos finalizar y creo que vamos a tener que generar un segundo capítulo para ver lo que son juguetes y juegos de la adolescencia y de la adultez. Correctamente. Pero bueno, para terminar, Andrei, le tengo una pregunta. Acá. De todos los que hablamos ahorita, de todos, ¿con cuál de esos usted diría que es chiva jugarlo en este momento? No, o sea, no devolverse a ser niño y jugarlo, sino que a esta edad, en este presente, decir que chiva tenerlo y jugarlo en este momento. Y pucha, yo creo que podría ser un buen Lego. Un buen Lego sí, Sí, es bastante yo interesante. creo que en este momento un buen Lego, ya así grande y todo, sería bastante entretenido. A mí me gustaría muchísimo el Simón. Sí, 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 Era sí. demasiado entretenido. De hecho, yo creo que hay apps para eso en el celular, pero es que físicamente era chivísima también. Entonces lo que lo hacía interesante. Ahora creo que hay unas versiones, como usted dice, más modernas, más inteligentes, que agregan música y otras caradas del Simón. Ujú, Pásate, probablemente. pásate por Toys para averiguar. Es que estamos en cuarentena, entonces no puedo salir. Pero bueno, damas y caballeros, muchas gracias por escucharnos. Cuéntenos cuáles son sus juguetes favoritos de la infancia, cuáles se nos olvidó cosas curiosas, así como que tal vez no eran juguetes y con lo que ustedes jugaron. Y les recordamos nuestras redes sociales, escúchenos, bueno, síganos en Facebook y en Twitter como Candanga Studios y en Instagram nos pueden buscar como fm.candanga y en nuestra web www.candanga.fm. Muchísimas gracias por estar aquí, don André, y vieras cómo le agradezco. No, no, el agradecido soy yo. Ah, bueno. Bueno, nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.